Bueno, pues bienvenidos a todos. Hoy es un día muy especial porque vamos a tocar un tema, bueno, no agradable porque es peliagudo, es doloroso para las personas que lo han sufrido, pero por desgracia se da mucho más habitualmente de lo que pensamos y es el tema de los abusos sexuales. Muchos de los que estáis aquí habéis pasado por esto. Tenemos a Cintia, que es experta en este tipo de casos y tiene un ministerio muy especial que se llama Gólgota, tanto en su parroquia como dentro del movimiento Creo. Y le he pedido que nos hable sobre esto, ¿no? Y también que nos cuente de qué manera las personas que sufren abusos sexuales, pues también a veces sufren vejaciones muy fuertes porque es como una puerta abierta. Gracias porque sé que habéis estado rezando mucho por mí con todo este viaje de evangelización que he hecho en Estados Unidos. Acabo de llegar, pensaba que no me iba a poder conectar del jet lag, pero bueno, el Señor ha tenido a bien que me pueda conectar y esté aquí con vosotros. Así que realmente estoy muy, muy feliz. Vamos a hacer la oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Padre, porque me has dado la posibilidad de estar hoy aquí. Te doy gracias, Jesús, por la sanación y la liberación que me regalarás en este día. Te doy gracias, Espíritu Santo, por abrir mi entendimiento a aquello que tienes que decirme. Querido Jesús, creo que el amor siempre vence. Creo que por tus llagas hemos sido sanados. Creo que en este momento tu sangre preciosa me cubre y me protege de todo mal. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a amarte siempre. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a darte lo mejor de mí. Me comprometo, con ayuda de tu gracia, a esforzarme cada día hasta poder decir, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Virgen María, cubre con tu maternal manto este encuentro en el que nos reunimos para honrar y glorificar al Señor en el nombre de tu Hijo Jesús. Arcángel San Miguel, intercede por nosotros y aparta todo espíritu del mal. Ángel de la guarda, bajo tus alas, protégeme y guíame por la recta vía. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Escucha esta oración que con humildad te ofrecemos. Hágase siempre tu santa voluntad en nuestras vidas. Amén, amén, amén. Espíritu Santo, te pido que desciendas sobre Cintia, que es quien va a dar en el día de hoy la catequesis. Te pido que desciendas sobre todos nosotros para que podamos entender ese mensaje tan importante que tiene, ya sea porque estemos con este caso en carne viva propia nuestra, con la herida ahí todavía abierta o quizás ya cerrada, pero bueno, pues con esa experiencia, y también pues que esto nos ayude a acompañar a esas personas que tenemos a nuestro alrededor y que quizás hayan pasado por este tipo de experiencia. Cintia, desde Mendoza, Argentina, misionera del movimiento Creo y regional de Argentina. Vamos por allá, Bueno, abre micro y cámara. Hola. hola, hola. Buenas tardes, buenas noches para quienes están en España. Acá todavía estamos comenzando la tarde. Bueno, me presento primero. Ya me ha dicho Cata, ya adelantado, que soy misionera. Soy Cintia Balmaceda Carpio, misionera de Mendoza, Argentina, para Creo. Soy abogada y trabajo en la unidad fiscal de delitos contra la integridad sexual, es decir, aquel lugar en el que se investiga la mayoría de los casos de abuso sexual que ocurren en la provincia de Mendoza. Mi experiencia ha comenzado en el año 2017, cuando sin buscar para nada trabajar en esta materia, mi fiscalía se convirtió, se transformó en una unidad especializada para investigar delitos contra la integridad sexual. Desde allí que me he dedicado a la investigación de este tipo de delitos bajo el ala de la fiscal.
desde allí que empecé a observar entonces muchas cosas que me fueron tocando en lo profundo, cada vez más a medida que mi nivel espiritual también iba creciendo. Y fue así que a fines del 2021 sentí la moción del Espíritu Santo de generar un espacio parroquial que consistiera en un ámbito en el que se pudiera abordar la problemática de estas personas que sufrían hechos de abuso sexual y que no encontraban un espacio determinado en la iglesia, ¿no? Un acompañamiento que fuese espiritual y psicológico. Así pues, después de varias idas y vueltas con el párroco, presentando proyectos para que fuese serio, porque es una temática muy delicada, fue que nació el grupo Gólgota. Gólgota porque, para simplificarlo, nos remite directamente al lugar de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un lugar que también nos posiciona en el lugar de renacer a una nueva vida. Es decir, la posibilidad de morir a esta vida que traemos, de heridas, dolores y muchas veces de pecado, para poder renacer con nuestro Señor. Es así que el planteo de Gólgota es ubicarnos como el buen ladrón, así tal cual lo dice la oración de las Santas Llagas, y elegir ese lugar para poder renacer con Cristo. Bueno, este trabajo empírico que fui realizando me fue mostrando que las personas tenían un sufrimiento enorme, que esas heridas que no eran sanadas provocaban muchas otras. Cuando yo iba charlando con las personas, me daba cuenta de que generalmente la persona no estaba cerca de Dios, en la mayoría de los casos, que cuando hablaba con ellas encontrábamos que otras personas de su familia también habían sufrido lo mismo, y que por más que hiciesen tratamiento psicológico no era suficiente. Y esto es así porque justamente somos seres que tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo y una mente, ¿verdad? Y que por más que tratemos de mejorar nuestra mente, el espíritu, que va a ser en definitiva lo que es eterno, está dañado y no nos permite estar bien cuando está herido. Entonces, si bien estos martes formativos de Creo han sido siempre para ir hablando de temas determinados de la nueva era y las puertas que se abren por estas prácticas hacia la acción del mal, pareciera superficialmente que este tema no tiene mucha relación. Pero vamos a ir viendo cómo los abusos sufridos también pueden abrir puertas hacia el mal. Y vamos a tratar de desentrañar esto a lo largo de esta pequeña exposición. Para esto, lo que tenemos que conceptualizar es cuando nosotros decimos abusos o abusos sexuales, más específicamente vulneraciones a nuestra integridad sexual, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué nos va a servir esto? Para que podamos identificar si hemos padecido alguna de estas vivencias, no para martirizarnos y para ponernos mal, sino todo lo contrario, para poder visualizar una herida que merece ser sanada por el amor de Jesús. Entonces, cuando nosotros nos referimos a integridad, íntegro hace referencia a un término que significa que no le falta ninguna parte, algo que está completo. Entonces, la integridad sexual tiene que ver con esta completitud física, psíquica y espiritual, ¿verdad? En referencia al orden de la sexualidad. Desde lo jurídico, lo que se aprecia es como una protección a dos cosas: a tener un libre y consciente trato sexual y también a no tenerlo. Entonces, vamos a ver que la protección jurídica generalmente tiene que ver con resguardar el derecho al libre desarrollo de la sexualidad, que debe ser progresivo
libre de injerencias indebidas con respecto a los menores de edad o mayores vulnerables, y a la libertad de decisión que con la que cada adulto debe contar, es decir, la capacidad de decidir. Cuando aparecen estas lesiones a la integridad sexual, generalmente configuran lo que llamamos delitos, ¿no? Es decir, distintas figuras legales que la ley dispone o estipula para proteger este ámbito de la persona. Generalmente nosotros asociamos la integridad sexual o el abuso sexual con una transgresión a nuestra corporalidad, a nuestro cuerpo. Pero en realidad es mucho más amplio que eso. A veces no hace falta ningún contacto corporal para poder transgredir la sexualidad de alguien y que se genere un daño. Vamos a encontrar así un abanico de posibilidades de cosas que se pueden dar dentro del jurídico. Ni siquiera hemos salido de ese área. Antes de avanzar en eso, es importante que sepamos que las personas, sujetos pasivos, es decir, las víctimas de este tipo de agresiones, pueden ser niños, adultos, tanto del género masculino como del femenino. Cualquier persona humana puede resultar víctima de esta agresión. Entonces encontramos, como le digo, dependerá de cada legislación estas figuras jurídicas, pero bueno, en general son estas. Cuando hablamos de abuso sexual, nos referimos sintéticamente a tocamientos o contactos corporales con la víctima o el sometimiento de la víctima a que realice determinados tocamientos hacia sí mismo o hacia otras personas, sin su consentimiento. O cuando es tan pequeña, su edad es tan poca, que no puede consentir. Dentro de esto vamos a encontrar muchísimos agravantes hasta llegar a lo más alto, digamos, que es el acceso carnal. También hay otra figura que se llama estupro, que tal vez muchos hemos pasado por esto sin darnos cuenta, que es aquella relación que se tiene voluntariamente con alguien, pero cuando uno es inmaduro sexualmente. Hay una edad establecida para esto, pero la idea es que una persona se aprovecha de la inmadurez sexual que tiene otra y en una relación que parece consentida está alterando este libre desarrollo de la sexualidad. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, una chica de 16 tiene una relación con un hombre de 40, o de 20 o de 30, sea mayor de edad. Luego aparece también la corrupción, y acá encontramos estos actos que no tienen que ver con la corporalidad, sino una depravación de la práctica sexual, o alterar, perder el normal desarrollo de la sexualidad, aún sin contacto físico entre la víctima y el autor. Encontramos así un ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando somos expuestos a determinada información del área sexual que no deberíamos tener, o exhibición de material pornográfico. Actos que de alguna manera corrompen, es decir, alteran nuestro normal desarrollo. Aparece también algo que es muy nombrado, que es el grooming, que es esta figura que tiene que ver con captar menores a través de cualquier medio tecnológico para cometer algún delito de la integridad sexual. Y por último, las exhibiciones obscenas, que tienen que ver con la exposición de las zonas íntimas, ya sea hacia menores o mayores de edad. Bueno, esto que hemos nombrado es así muy sintéticamente algunos tipos de cuestiones que son transgresiones y que a la vez son delitos. Pero hay muchos actos que no son relevantes jurídicamente para ser delitos, pero que alteran nuestra sexualidad. Y esto también deja heridas por sanar, e inclusive a veces son actos que la misma persona realiza contra sí mismo. Podríamos hablar acá, por ejemplo, de la masturbación. Esto como para tener un conocimiento básico y podamos visualizar
rápidamente, esto, la verdad que esto es un trabajo muy profundo, pero como el tiempo es corto, para poder ubicarnos y pensar a ver si nos ha pasado algo de esto, o como decía Catalina, algún ser querido ha vivido algo de esto. Y es lo que llamamos víctima indirecta, cuando quien va a buscar la sanación es la persona, el familiar, por ejemplo, el padre de un menor de edad. También podría abarcar este tipo de cosas las situaciones de abuso de poder o de conciencia, que básicamente tienen que ver con una situación de asimetría de una persona que ejerce determinada autoridad sobre otra, aprovechándose de la confianza para poder, digamos, distorsionar su libertad, para llevar, es tan vulnerable que eh, lo induce a actuar de determinada manera usando ese poder. Y acá entraríamos en un abuso de conciencia que sea en el ámbito eclesiástico, pero no vamos a entrar ahí porque sería muy extenso. Pero bueno, la base es que siempre una transgresión a nuestra integridad sexual tiene como base un abuso de poder. Es decir, que generalmente no es la violencia lo que determina el abuso, sino la relación de poder que hay detrás. Cualquiera sea el tamaño del daño que hemos sufrido, siempre deja consecuencias. Y estas heridas pueden darse en el plano psicológico, físico, espiritual, emocional. Y es importante que tengamos en cuenta que este daño no es medible ni tampoco comparable entre personas. Es decir, que tal vez un acto parecido, que lo viven dos personas distintas, generan un daño distinto, porque somos seres únicos e irrepetibles. Y entonces nos puede generar distinto tamaño de daño. No podemos nunca compararnos con los demás. Estas heridas, cuando son demasiado profundas y ocultas, ya sabemos que van derecho al alma, porque quien comete un abuso sexual está haciendo un acto del mal. Y esto impacta en el alma, pero también nos puede llevar hacia otras áreas, como habíamos dicho, la sexual, la física, la psicológica, la social, y hace tambalear nuestra identidad. Fíjense cómo esto enlaza con la vida espiritual, porque nosotros en la condición de en nuestra relación con Dios Padre somos hijos, y desde el momento de la concepción tenemos esa calidad, que tal vez durante el desarrollo de nuestra vida no vamos a tener otra calidad. Algunos serán padres, madres, esposos, padrinos, hermanos, sobrinos, pero la condición de hijos la tenemos todos, desde la concepción hasta nuestra muerte natural. Entonces, esto hace que muchas veces las heridas de filiación, es decir, la que tenemos con nuestra relación con la madre y con el padre biológico, haga tambalear esta identidad y nos termina afectando de tal manera que no podamos asumir nuestra condición de hijos de Dios en la vida espiritual. Por eso muchas veces esta lejanía con Dios hace que una vez que tengamos estas heridas sin sanar, nos lleven a tomar decisiones equivocadas, hacia generar nuevas heridas. Por ejemplo, he visto en la práctica cómo víctimas de abuso sexual aparecen con comportamientos de autolesión, su propio cuerpo, trastornos alimentarios, deseos de autoeliminación, tristeza profunda, angustia profunda, y también nos llevan muchas veces a que esa debilidad que está expuesta aparezca la tentación ahí para llevarnos a determinados pecados. Y ahí podemos ver como ejemplo desórdenes en la sexualidad, crisis en nuestra identidad, las adicciones, masturbación, los pecados de lujuria, incluso abusar de otra persona, o incluso también los problemas de decisiones de aborto. Lo que no podemos dejar de notar es que cada herida es una debilidad, y mientras no esté sanada,
es la zona más fácil para que el enemigo nos ataque. Y acá vemos también que esta corporalidad que está dañada nos lleva hacia estas cosas que he mencionado. Acuérdense que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces cuando aparece como lugar de trauma, es decir, que queda anclado a estas heridas, aparece la idea o el sentimiento de que nuestro cuerpo no es digno ni de ser cuidado, ni tampoco apto para dar vida. Esto en el inconsciente. Esto lleva a que estadísticamente muchas personas que han sufrido aborto, o han tomado la decisión del aborto, un alto nivel ha sido víctima de abuso sexual. Es importante también que nosotros vayamos, esto nos sirve para poder dar respuesta a estos pensamientos o esos modos de afrontar la vida que a veces no entendemos que tenemos. Y el Señor nos va a dar luz en este sentido. Recuerdo ahora traer a colación, desde lo teológico, sacerdote que lo he explicado en algún encuentro anterior, cómo la sexualidad, desde la idea que Dios tiene de eso, tiene como 3 fines o funciones. El primero es darnos nuestra identidad. El segundo es como manifestación del verdadero amor, es decir, la entrega en cuerpo y alma al ser amado dentro del sacramento del matrimonio. Y como tercer punto, colaborar en la actividad creadora del Señor, es decir, a partir de la materia, el Señor infunde la vida y el alma en un nuevo ser. Entonces, también acá podemos visualizar cómo si encontramos heridas o fallas en estas 3 cosas, es decir, hay problemas en la identidad, Él nos ha creado mujeres u hombres y con una misión, o aparece la relación sexual como algo corporal solamente, sin este acto de entrega de amor, o desórdenes en la sexualidad, o cuando nos negamos a la vida, son meramente ejemplos para darnos cuenta a veces de que hay alguna falla o alguna herida en nuestra sexualidad. Es así que vamos, todo esto que he dicho puede dar lugar a que nos encontremos con abrir puertas. De hecho, en la acción ordinaria del maligno, lo vamos a ver en las tentaciones, y muchas veces vamos a poder visualizar que la persona que ha sufrido esto, por ahí pierde la fe, rechaza lo sagrado, aparecen los sentimientos de desesperación, de odio a sí mismo, de culpa, de sentimientos de indignidad extrema, así los pensamientos blasfemos o autodestructivos, y una confusión espiritual a la hora de decidir entre el bien y el mal. Estos podrían ser síntomas o signos de que la acción ordinaria del maligno está presente en estas cosas. Y en otros casos puede darse, no siempre, por supuesto, que el maligno se manifieste en forma extraordinaria. Y algún signo de esto que nos lleve a tener vejaciones, infestaciones, alguna maquinación o posesión inclusive. Signos de esto son la aversión extrema a lo sagrado, es decir, que es una reacción violenta, no una simple incomodidad. Que aparezcan fenómenos inexplicables como anormales en el medio constante en el que vive. Aparezcan ataques físicos, corporales, o alteraciones en el comportamiento, cambios de personalidad, agresividad, o a veces manifestación de conocimientos ocultos. Y aparecen también a veces algunos síntomas psicológicos que tienen que ver con estos ataques, como pesadillas, parálisis del sueño, sensación de ser observado o perseguido, y la dificultad para recibir ayuda. Entonces, vamos mostrando cómo esta sí es una puerta, aunque no la hayamos abierto nosotras, porque
quienes han sufrido esto son víctimas. Eso es muy importante que se lo graben a full. Nadie que ha vivido una experiencia de estas es culpable, aunque el maligno nos ponga esa idea en la cabeza de que es nuestra culpa por no haber podido prevenir o reaccionar o de alguna manera escapar a esto que pasaba. No nos tiene que dar esa culpa, tenemos que luchar contra ese sentimiento de culpa porque no es nuestra culpa. Sin embargo, la acción del mal está ahí generando estas debilidades, ¿verdad? Y estas heridas. Lo que nos debe quedar grabado a full también es que hayamos pasado lo que hayamos pasado, nos puede haber llevado a cometer muchísimas cosas de las que estamos arrepentidos, incontables cosas y gravísimas. Todo es posible redimirlo a los pies del Señor. Nuestro alfarero es capaz de hacernos una vez y otra vez, siempre. Y así como nos dice el Señor en Apocalipsis 21, yo hago nuevas todas las cosas. La creación no fue de un día para siempre, ni de una vez para siempre, es a diario. Entonces, no nos dejemos engañar ni desanimar tampoco con las ideas que no vienen de Dios, pensando que no hay salida o que estamos determinados hacia una vida específica en este sentido, hacia heridas que no vamos a poder sanar. Porque nada de esto nos determina. Muchas veces nos ha influenciado, pero tenemos la esperanza de que quien nos ha creado nos vuelva a hacer de nuevo y nos vuelva a dejar, como digo en criollo, 0 kilómetros, tal cual nos pensó y nos dejó en la concepción. Entonces, este mensaje es esperanzador, es que nos podemos recuperar, es que para sanar tenemos que acercarnos al Señor, tenemos que practicar la vida cristiana, tenemos que aprender a amarlo, porque cuando lo amamos, ya las heridas solas se cierran porque ya no nos interesa nada más que su amor. Y eso, a efecto de rompecabezas, nos pone en un lugar donde todas las piezas están ordenadas y ya la vida es otra, nos transformamos. Ese es el mensaje, para no extenderme más, para que cada una de las personas que estén viendo y hayan sufrido algo de esto, o algún familiar cercano, y puedan identificar que hay una de estas heridas, nos contacten, ingresen al programa de Gólgota, que se da, vale la aclaración, dentro de los lineamientos de Creo, se ensambla perfectamente con la guía que propone el manual de vuelta a casa, para que podamos ir practicando nuestra fe, conociéndola, amando al Señor, que es quien restaura, para que podamos también tener otras herramientas como apoyo psicológico, pero siempre buscando un profesional confiable, que sea de fe católica y que nos pueda de esta manera integrar todo este proceso, porque es peligroso cuando encontramos profesionales que no son de fe y no nos van a colaborar en este proceso, sino nos van a echar para atrás. Entonces, yo estoy a disposición de quienes quieran contactarme de manera privada. Siempre afirmamos en Gólgota que hay un compromiso de confidencialidad, que estos temas son muy delicados y privados, y que en este orden, los encuentros que tenemos en Gólgota, creo, los días jueves, no se graban y se mantiene ese compromiso de confidencialidad tanto desde quienes guiamos como desde quienes participan. Así que muchas gracias por estar acá, muchas gracias a quienes todos los jueves nos acompañan y estamos entrando en un proceso de conocimiento y de amor al Señor. Paciencia, porque todo proceso lleva tiempo, paciencia, un método y perseverancia que solo la podemos lograr de la mano de nuestra Santísima Trinidad y de nuestra Virgen María. Ese es el mensaje que tengo hoy para ustedes, con mucho amor. Bueno, Cintia,
Si me permites, voy a dar tu teléfono, más 54, porque recordamos que Cintia está en Argentina, más 54 92613 2980 63, más 54 9261 32980 63. Bueno, yo creo que Cintia ha hecho una exposición buena, no, magistral, magistral. Seguro que por aquí van a empezar ya a llegarte algunas consultas. Yo tengo varias. Si me Eh, permiten, perdón, antes de pasar a las preguntas, si hay sí, 3 minutitos para que una chica Carmen desde México dé su pequeño testimonio, que está en proceso de liberación y de exorcismo, le damos palabra a Carmen. adelante. Buenos días, buenas tardes, más bien aquí estoy en Tlaquepaque, Jalisco, México. Me llamo Carmen Angélica. Eh, este, pues quiero dar mi testimonio. Eh, yo a los 5 años fui abusada por un vecino. Entonces, a partir de ese momento, yo fui una niña muy callada. Me reservaba lo que me había sucedido porque yo decía, muy dentro de mí decía que eso era algo malo y no me atrevía a decírselo a mis papás porque yo decía, me van a pegar. Este, después, en esa misma edad, tuve también una agresión sexual por parte de un pariente. Entonces, yo en ese aspecto yo decía, pues, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿por qué me suceden cosas malas a mí? Se desató, se desataron momentos de agresión que me hacían otras personas y yo decía, ¿pero por qué? Eran físicas porque incluso salía yo a la calle a jugar y a veces me golpeaban de la nada y yo decía, pero yo no les hice nada. Entonces, pues así siguió mi vida. Yo vengo de una familia disfuncional. Mi papá era alcohólico. Entonces, pues todo, yo soy la primera hija que tuvieron. Somos 6 hermanos. Entonces, pues todos crecimos de una manera, pues que no había atención tanto de la mamá. Sí estaban ahí los papás, pero había un descuido en cierta manera y pues cada quien creció como pudo. Entonces yo crecí, estuve en la adolescencia y también sexualmente fui agredida por un familiar en la adolescencia. Entonces yo pues sentía que me sentía mal, me sentía triste, bajé de calificaciones en la escuela. Mi papá se separó de mi mamá por un tiempo por causa de infidelidad y yo me sentía muy mal. Entonces, mis abuelitos paternos siempre estuvieron al pendiente y pues ellos, con la educación que ellos nos daban, era buena y pues nosotros de alguna manera pues estábamos descontrolados, mi papá alcohólico y a veces pues sí fuimos testigos mi hermano y yo de que a veces golpeaba a mi mamá. Entonces en mí se volvió un resentimiento hacia mi papá porque yo veía las infidelidades. Entonces, yo estaba enojada con él. Empezó a crecer el odio en la adolescencia porque mi vida en lo sexual, pues, fue desordenada. Yo tenía noviazgos no sanos, siempre estaba presente la lujuria, y después de que sucedían cosas en los noviazgos, pues, yo me sentía mal, me sentía sucia. Entonces, yo empecé a los 15 años mi vida sexual. Entre más pasaba el tiempo, yo me sentía más vacía, más triste.
sí se me venían los recuerdos de cuando fui abusada de chica, pero yo misma me bloqueaba y yo decía: "No, no, no, esto no tiene que embargar mi vida, yo tengo que seguir adelante". A los 17 años quedé embarazada, tuve una relación no muy sana con el papá de mi hijo, tuve que dejarlo porque recibía, este, violencia física y luego también era muy infiel. Entonces, pues yo me separé, mis papás me aceptaron otra vez en el hogar. Ellos me dijeron que me iba a ser responsable y tenía que trabajar para solventar los gastos, que tenía con mi hijo. Lo empecé a hacer. Trabajé a los 17 años, siendo menor de edad, en una institución de gobierno. Me aceptaron porque mis papás firmaron una carta. Como era menor de edad, me aceptaron. Y ahí conocí el que ahora es mi esposo. Tuvimos como 6 meses de noviazgo. También no fue una relación sana, pero aún así, decidí casarme cuando me lo pidió él, porque yo dije: "Yo quiero salir de aquí de la casa de mis papás porque no soporto". Mi papá me golpeaba mucho antes de salir embarazada por situaciones que, pues, yo me volví rebelde. Entonces, el odio creció mucho en mí hacia mi papá. Entonces, ya después que me casé, pues, también no fue un matrimonio sano, porque como que yo tenía imán, por así decirlo, en tener relaciones con hombres que, pues, me maltrataban de alguna manera, ya fuera física o sexual. Entonces, esto para mí, pues sí fue un golpe duro. Yo me deprimía mucho, empecé a recibir, infidelidad por parte de mi esposo, y yo, pues, con todo el odio que iba cargando y todas las experiencias que había tenido en lo sexual, pues, yo decidí pagarle con la misma moneda. Cada vez que yo decidí hacer eso, llegaba a mi hogar, veía a mis hijos, a mi esposo y me sentía sucia. Me sentía sucia. En la adolescencia, tuve un intento de suicidio. Em, Mis papás, pues, alarmados, pues, ellos yo no juzgo, yo no juzgo en verdad, mis papás hicieron todo lo posible para que yo estuviera bien, pero nunca hubo comunicación, nunca se sentaron para decirme: "Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué eres tan rebelde?". Jamás, siempre lo arreglaban con golpes. Incluso, en el barrio donde yo vivía, pues, de la manera en que yo me comportaba, decían que, pues, que yo era una cualquiera. Incluso también esas palabras salieron de mi mamá y, pues, hasta yo me la creí, ¿verdad? Yo decía: "Bueno, pues, si soy una cualquiera, pues, ando aquí y ando allá, pues, lo voy a hacer adrede". Incluso hasta llegué a hacerlo supuestamente adrede, cuando yo no me daba cuenta, pues, que la que me lastimaba, pues, era a mí misma. Entonces, ya en el matrimonio, mm, en el 2012 empecé, no, más bien en el 2004 empecé a tener manifestaciones, tuve vejaciones. Entonces, yo me asusté muchísimo, yo nunca ignoraba, incluso en que la iglesia me podía ayudar. Acudí a la Nueva Era, fui al Reiki, a la metafísica. Acudí a varias cosas que no eran las correctas y, pues, me contaminé y me empecé a sentir más mal, incluso las vejaciones fueron más fuertes, al grado de que me golpeaban estando dormida, me jalaban el cabello. Entonces, gracias a Dios, eh, una persona me ayudó a llegar a un sacerdote que hacía oración de liberación, y en el 2004 empecé ese proceso. Entonces, hubo situaciones en que ese sacerdote
hubo molestias, hubo algunas cosas que sucedieron y yo dejé de ir. Para esto yo ya estaba en Renovación Carismática Católica y yo decía, bueno, ya me siento un poco bien, yo estando en renovación, pues ya voy a estar mejor. Eso creí yo. Y ya dejé las oraciones de liberación. En el 2012 me invita una amiga con un sacerdote que también hacía oración de liberación. Y en la primera misa que acudí me puse mal. Incluso los servidores del Padre me dijeron, tienes que venir porque hay algo en ti que pues debemos de trabajarlo. Empecé otro proceso de liberación y para ese entonces hubo una infidelidad por parte de mi esposo estando yo en ese proceso y pues las cosas se complicaron muchísimo al grado de que yo estaba ya con tanto odio que yo tenía, incluso en ese momento de infidelidad y que yo le reclamaba a él, yo lo iba a matar. Como él es policía, tenía una pistola, yo la tomé y le apunté y le dije, ya basta, yo ya estoy cansada. Mis hijos estaban presentes, eran adolescentes. Pobrecita de mi hija, gritaba desesperada. Mi hijo, como pudo, me quitó la pistola. Entonces, mi esposo se retiró. Le dije que se fuera de la casa, que yo ya no podía más. Y siguió el proceso de liberación. Resulta que al padre le quitaron el permiso de hacer oración. Y en Guadalajara, pues había varios sacerdotes, pero de repente les quitaban el permiso y yo decía, bueno, ¿y ahora quién me va a ayudar? Pues así quedó. Yo dije, pues me refugio en la renovación. Entonces resulta que a principios de enero yo vi el testimonio de Catalina en el programa de Paternoster y me llamó mucho la atención. Entonces ella invitó a que pues todas las personas que habían tenido vejaciones a causa de la nueva era y demás, pues que ingresaran al grupo y yo inmediatamente lo hice. Para esto, eh, después de que ingresé al grupo, se hizo una oración de renuncia y Catalina dijo que quienes se pusieran mal, que nos contactáramos con ella y yo me puse mal. Entonces yo le comenté lo que había sentido y me dijo ella, ¿sabes qué? Yo te recomiendo de que busques un sacerdote porque hay algo escondido ahí. Para mí fue difícil porque yo decía, pues bueno, pues yo ya estuve en proceso de liberación y ya después caí en cuenta pues de que no se había culminado. Entonces me fue difícil encontrarlo. Gracias a Dios se atravesaron personas en mi vida que me ayudaron y algunas de ellas son de ahí del grupo Creo. Eh, llegó el momento de que encontré un sacerdote exorcista y empezó a atenderme. Para esto, cuando yo llegué a Creo, se me abrió el entendimiento y ahí fue cuando llegó la chispa divina a mi vida como para decir, sufriste un abuso y hay una herida que tienes que sanar y es muy profunda. Entonces, cuando ya me contacta el padre que me va a hacer exorcismo, hizo un discernimiento con su equipo y me dijo, mira, sí tienes una posesión, porque anteriormente me hizo una oración y vio cómo se fue desenvolviendo mi comportamiento en la oración. Y me dijo, si estás poseída, necesitas un exorcismo. Y la herida en la cual tú tienes ahorita esa posesión es por una herida profunda de un abuso, el abuso sexual. Entonces, para mí fue sorprendente porque yo dije, ¿cómo por el abuso sexual? Y ahora, haciendo una recapitulación de toda mi vida y de todos los abusos que yo tuve, em, tanto físicos como sexuales durante toda la vida, entonces yo dije, ok, y el padre me explicó, cada herida que tú tuviste en tu vida, al principio de cuando fue el abuso y más adelante, esa herida fue creciendo hasta llegar a la posesión. Entonces, sí ha sido difícil porque incluso yo duré antes de que
me hicieran el exorcismo como 2 años con fiebre que me daba diario. Era una fiebre, dolor de cabeza. Empezaba yo a no querer ir a misa, porque para esto luchaba mucho el querer ir a misa. Durante el momento en que empezó mi liberación en el 2004, me costaba mucho asistir diario a misa, me costaba mucho rezar el rosario, me costaba demasiado, empezaba yo una novena y no la terminaba. Y yo decía, ¿pero por qué? Entonces, cuando ya empezó el padre a atenderme en el exorcismo, me dijo, pues, que eran manifestaciones para que yo no me acercara a Dios y que no terminara mi sanación. El primer exorcismo que me hizo el sacerdote fue en el mes de agosto y fue para mí impactante porque el día que me hizo el exorcismo, ese día era cumpleaños de mi mamá. Mis papás ya fallecieron. Entonces yo dije, gracias, Madre mía, porque tú estás intercediendo, porque pues en el lugar en que ella esté, pues se da cuenta, ¿verdad?, de lo que me sucede. No ha sido fácil, este, pero lo que sí me ha quedado muy entendido, porque muchas de las veces quizás dirán las personas, como una posesión, eso es algo feo, eso es algo, pues quizás como una maldición, y no, no es así. Yo caigo en cuenta de que esto que me sucede a mí me ha dado la oportunidad, claro que no ha sido fácil, pero ahorita yo tengo entendido de que yo puedo ofrecer todo esto en reparación de mis pecados y, y en reparación de los pecados de mi familia, porque en mi familia ha habido abusos sexuales. Este, una hermana abusaron de ella, tuvo un bebé, gracias a Dios no lo abortó. También abusaron de una sobrina, tuvo un bebé, gracias a Dios no lo abortó. Entonces, para mí ha sido la oportunidad, pues, para ofrecerlo por mi familia. No sabemos, a mí me dijo el sacerdote, no sabemos cuándo se vaya a dar tu liberación, pero tú ofrécelo, tú firme, él está al pendiente. Incluso también encontré, gracias a Dios, a una psicóloga que es católica y ella está a la mano trabajando con el exorcista, incluso ha asistido al, al inicio de los exorcismos, ella ha estado presente. Entonces tengo ese acompañamiento y aparte con Cintia en el grupo de Gólgota también me ha ayudado muchísimo. Entonces, como Dios, a pesar de todas las cosas supuestas, que yo creía que era una maldición, gracias a todo eso se me abre ahora el entendimiento y digo, Señor, de todo lo malo que me ha sucedido, tú estás presente. Tú estás presente, me estás ayudando, me has abierto puertas, porque incluso antes de yo llegar a Creo, yo oraba y le decía a Dios, Señor, ayúdame, porque no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, me siento mal, incluso yo en la adolescencia me autolesionaba, caí en la drogadicción, me deprimía mucho, dejaba de comer. Entonces, ahora entiendo cómo el maligno te, te envuelve en su engaño y uno está atrapado en esa oscuridad, porque incluso yo decía, yo no me siento limpia, yo me siento sucia, no merezco nada bueno, y eso es una gran mentira. También recuerdo que supuestamente para poder yo estar bien en mi matrimonio, empecé a ver pornografía porque yo decía, quizás me falta experiencia, y ese es un engaño total del maligno para caer más en la lujuria. Entonces, gracias a Dios ahora, mm, yo estoy luchando de estar en vida en gracia. Eh, También quiero comentarles algo muy importante. Cuando me recomendaron al llegar al grupo Creo de que yo hiciera una confesión de vida profunda, siempre escuchaba yo que una buena confesión era como un exorcismo. Y yo decía, ok, pues un exorcismo, pero yo ya lo viví. Al momento de yo hacer una confesión profunda referente, faltando a la castidad, ese día que yo hice esa confesión, yo sentí morirme.
Después del que el sacerdote me dio la absolución, empecé a sentirme mareada y a unos metros de donde están los confesionarios a la iglesia que yo asistí está el Santísimo. Los que están en México, en Guadalajara, han de saber en la parroquia de la Merced. Ahí fui a confesarme. Del confesionario al Santísimo no podía caminar, sentía que me desmayaba, me mareé demasiado, sentí un agotamiento tremendo y yo dije, me voy a morir. Llegué al Santísimo como pude, me hinqué y recuerdo que al momento de hincarme empecé a sentir un dolor en mi cuerpo tremendo que fue como un calambre completamente. Y era un dolor tan grande que yo decía, Señor, no puedo ni levantarme, ayúdame. Y ahí comprobé que en verdad una buena confesión sí es un exorcismo. He confesado otras cosas y no me ha pasado así tan fuerte, pero sí he sentido en mi cuerpo que se desprende algo, me llega un agotamiento, me mareo, me dan ganas de vomitar. Y sí es cierto, una buena confesión, más bien el sacramento de la confesión es un exorcismo. Entonces, pues esa fue lo que yo viví y ahorita yo estoy en manos de Dios. Sí han incrementado algunas vejaciones, incluso al momento de ir a misa, en la consagración siento que me ahorca y me habla y me dice un montón de cosas. Yo trato de que no se note muchísimo porque pues no todos los sacerdotes creen en la liberación. Entonces, eso me ha pasado desde el último exorcismo que fue hace como 15 días. Em, Eso me pasa cada vez que voy a misa. En la consagración me ahorca, diario en el ataque, después de que lo hace, yo me siento muy cansada, siento como que me golpea. Y pues yo con la fe en Dios y sé que esto se presenta porque quizás ya se llegue el momento de mi liberación y el otro esté enojado porque pues no quiere perder esta alma para la condenación. Entonces, y eso también yo le doy gracias a Dios. Incluso yo al principio estaba tan confundida, yo dije, ¿cómo yo poseída? Madre de familia de 52 años a estas alturas poseída. Y yo digo, no, es una bendición muy grande. Yo escuché al padre Carlos Spam que dijo, todas las personas poseídas, están recibiendo ese ataque por su santificación. Entonces yo digo, gracias Señor por esta posesión, porque gracias a ella no me voy a condenar, porque el demonio estaba muy oculto, supuestamente yo llevaba una vida religiosa normal, buena, y no era así. Cuando llegué al grupo Creo, se fue desenmascarado, me sentí muy acogida en este grupo de Creo y le doy gracias a Dios porque existe este grupo, porque ayuda demasiado y encamina a uno a la santidad. Eso es todo, hermanos. Madre mía, Carmen, a mí me has dejado sin palabras con el testimonio. Eh, claro, es increíble, ¿no? Cómo llegáis al movimiento y todo lo que pasa que muchas veces desconocemos, ¿no? Todos los pasos que vais dando, de verdad, me he quedado altamente conmovida. Le doy gloria a Dios por lo que ha hecho en tu vida y bueno, también en la mía, porque yo siento lo mismo, ¿no? Que si esta posesión no hubiese llegado a mi vida, yo no me hubiese salvado y seguramente mis padres tampoco. Entonces, es muy bonito, es muy bonito. Muchísimas gracias, gracias por haber hablado tan claro y por haber contado todo. No es fácil. También quiero agradecer a Miguel que estaba escribiendo por ahí su testimonio, que son cosas extremadamente fuertes y no fáciles de contar. Y lo bonito es que cuando se cuentan, pues con eso ayudáis a más personas. Así que de verdad muchas gracias. Desde ya rezamos por Miguel y por Carmen más profundamente. Yo os pido que ofrezcáis misas por ellos dos. Es las misas. Ofrecer misas es de lo más precioso que se puede hacer por una persona. Así que, bueno, sin palabras.
Cintia, no sé si quieres decir algo. Yo tengo un montón de cosas que han ido surgiendo por el chat y que quiero aclarar, y también del testimonio de ella que me gustaría aclarar. Padre Ricardo tiene la mano levantada, pero primero le voy a dar paso a Cintia si quiere aclarar algo, Padre Ricardo, y luego yo diré unas cositas. Adelante. Solamente dar gracias a Carmen por abrirse de esa manera y compartirnos su intimidad para que sea para la gloria de Dios. Dejar a todos tranquilos con que lo que le ha pasado a Carmen es una manifestación extraordinaria que solo ocurre en mínimas porciones de población, por así decirlo, que no porque seamos víctimas de abuso nos va a pasar necesariamente esto, pero que sí nuestras heridas tienen que ser sanadas para evitar que sigamos recibiendo heridas por parte de otras personas o que sigamos siendo impulsados al pecado. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Y que solo el amor de Dios es el que nos sana y que muchas veces nos lleva, como a Carmen, a buscar soluciones espirituales en lugares equivocados y contactarnos con prácticas de la nueva era que nos terminan hundiendo más, como ha sido su testimonio. Gracias, Cintia. Te voy a hacer una pregunta que creo que tienes que contestar tú y luego le voy a dar paso al padre. Me ha faltado profundizar a lo mejor sobre el tema de la pornografía. Por ejemplo, claro, si un padre ve pornografía delante de un hijo, se considera abuso sexual, está penado por la ley, ¿en qué punto está eso? Y luego también, por ejemplo, si un amigo te enseña pornografía cuando eres pequeño, eso se considera abuso sexual porque preguntas, no dudas, eso puede impactar a la persona, ¿en qué punto nos encontramos? Bueno, en primer lugar, es un daño a la integridad sexual, sin dudas. Sea la edad que tenga la persona y sea el vínculo que haya entre los que exponen ese material a la otra persona. En segundo término, ese delito se llama corrupción de menores, está penado y ahora tendríamos que entrar a lo técnico para poder identificar cuáles son las edades en que se ha dado, porque si pasa entre menores de edad, esto puede escapar a lo mejor a la ley por ser una persona inimputable. Ya tendría que ver más detalles técnicos, pero a grandes rasgos, el exhibir material pornográfico a otro es un delito que corrompe el libre desarrollo de la sexualidad, entonces se llama corrupción de menores. Siempre tiene que ser menor de edad el que está recibiendo esa información o esa imagen. Y tiene que tener la persona la intención o por lo menos saber que está exponiendo ese material frente a alguien. Porque si es una persona que lo está haciendo en un ámbito privado y quien está, un hijo que está mirando, espiando a su padre y su padre no sabe que está la presencia del niño ahí, no sería un delito, pero sí siempre sería un daño a la integridad sexual, una herida por sanar, porque esas imágenes alteran nuestro normal desarrollo de la sexualidad y ponen ideas que son falsas sobre la sexualidad y sobre lo que el Señor ha creado al momento de otorgarnos la sexualidad. No sé si queda claro ahí. Cada país tendrá su legislación en cuanto a los años de pena que tiene, pero eso estaría penado en casi todo el mundo, te diría con seguridad. Muchísimas gracias, porque hay cosas que vemos súper evidentes, ¿no? Parece que un padre puede ver escenas, a lo mejor ya no súper pornográficas, pero sí fuertes de tono o tal, y que esto afecta a la integridad de los menores. Entonces, mucho cuidado, aviso con lo que se ve en casa y bueno, que tenemos que tomar conciencia que incluso puede ser delito, que es muy importante esto porque muchas veces no nos queda claro. Bueno, ahora sí, padre Ricardo, le damos paso. Bueno, muchas gracias. Primero, decirle a Carmen que si ella me quiere escribir luego a mi teléfono, a mi celular, cualquier cosa que se lo puedes pasar, porque tengo un amigo sacerdote en Guadalajara, que él está un poco con este tema de la liberación y te puede ayudar, hija. A ver, segundo, corriéndonos un poco del tema de la presencia del demonio, fundamentalmente esto que decía Cintia, ¿no? Lo primero que se afecta a una persona abusada es su psiquis, ¿no? Y en segundo lugar, eso repercute en la identidad. ¿Y por qué lo digo? Yo también lo voy a compartir porque no tengo ninguna vergüenza. Mi padre tenía por costumbre
apoyarme sus genitales en la cabeza. Y eso para mí, que en principio fue un juego, era un juego, para él era un juego, eso a mí me llevó a pensar algunas veces en el suicidio y otras veces en que yo empecé a dudar de mi sexualidad, pensando que a lo mejor, como decía Carmen y como decía Cintia, siempre la persona lesionada es la que piensa que él tiene la culpa. Entonces, a mí me ha costado mucho esto. Bueno, de hecho, tengo un síndrome de estrés postraumático crónico, en lo cual están estas cosas. A mí me daba vergüenza, por ejemplo, bañarme en un lugar en donde hubiera otros hombres, porque yo me sentía tan asqueado por todo lo que hacía mi papá, que ya está fallecido también, que esto a mí me derivó una de las cosas, creo yo, el trastorno de la ansiedad, y bueno, y todas estas cosas que estoy sufriendo ahora, ¿no? Con la depresión. Pero creo que independientemente sin dejar de tener de lado lo importante o el cuidado que hay que tener con la acción del maligno, lo primero es la psiquis, ¿no? Que se ataca, porque siempre la culpa se la pasa a la persona que va a ser lesionada, ¿no? No cuentes nada, que a tu padre les puede pasar esto, o de que yo soy de tal o cual forma. Como decía Carmen, yo también en muchos momentos me sentía asqueroso, me sentía yo repugnante conmigo mismo, y que hoy en día tengo algunos de esas secuelas, y eso indudablemente que afecta, ¿no? Afecta la identidad, porque uno, por ejemplo, yo tomaba distancia de los varones y a mí me daba pavor bañarme, como les decía recién, en el lugar, y siempre cubriendo la parte esa en la cual yo me sentí vulnerado en algún momento, ¿no? Es algo horrible, porque no solamente está el abuso con acceso carnal, sino también este tipo de abuso que lleva a que después es como que le deja el campo libre al demonio para poder actuar, ¿no? Ciertamente el perdón es fundamental, no solamente para las personas que han abortado, sino también para las personas que sufren algún acto en contra del sexto mandamiento, acto impuro. Y es todo un proceso, evidentemente, porque no es fácil. Yo les recomiendo un libro que lo pueden conseguir por Amazon, si pueden anotar el nombre. Se llama Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios, de Rubén García. Él es de Guadalajara también, Carmen. Es una persona que yo conocí, que es muy de Dios. Él cuenta ahí su testimonio, su historia de vida. Y por eso, yo no sé si alguno de ustedes que tiene hijos chicos se puede llegar a enojar o no por lo que voy a decir, pero yo no soy para nada partidario de que los padres se bañen con los hijos. Para nada partidario, porque somos seres humanos, sentimos, tenemos un proceso biológico, que testosterona, que esto, que lo otro. Entonces, yo particularmente, no sé si por la experiencia que pude haber sufrido o qué, pero yo no veo con buenos ojos que los padres se bañen con los hijos, más siendo pequeños, ¿no? Bebés sobre todo. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado y ciertamente buscar sacerdotes que hay, y también fundamentalmente psicoterapeutas que sean católicos, porque los que no son católicos no te llevan por buen camino, porque los culpables son los demás, no uno, pero uno en eso, el demonio, digamos, sigue actuando. Entonces, es importante esto, ¿no? Así es que, bueno, muchas gracias y estoy para cualquier duda que puedan tener. Y Carmen, por favor, comunícate conmigo, hija. Gracias. Muchísimas gracias, padre. Bueno, la verdad, de verdad, estoy muy emocionada con todos vuestros testimonios. Que el padre también se abra de esta manera, ¿no? O sea, me parece maravilloso. Para nosotros ha sido una bendición que padre Ricardo llegase al movimiento, porque desde el principio él ha ido a pecho descubierto, y ojalá, ¿no?, todos los sacerdotes también se mostrasen y se expusiesen de esta manera, porque nos ayudaría mucho en muchas esferas, en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces, yo agradezco enormemente a padre Ricardo. Estoy demasiado emocionada, no puedo ni hablar, pero bueno. Acuerdo 100% con el tema del baño de los hijos. Yo también tengo un trauma con respecto a eso, así que
yo os pido también que eso no lo hagáis. No es conveniente, porque aunque se hace con la mejor intención del mundo, porque muchas veces es un juego, es pasar tiempo con los hijos, luego a veces el inconsciente nos traiciona, ¿no? Y pueden pasar cosas. Así que pues yo también os pido que no os bañéis con los hijos, da igual la edad, es importante. Vale, cosas que he ido viendo por el chat, ¿vale? No todos los espíritus se transmiten por contacto físico, ¿vale? Nos contaba Miguel, es que todos los espíritus se transmiten por contacto físico. No, no tiene por qué. Hablamos del mundo espiritual, ¿vale? Ahora bien, fijaros, la posesión no es contagiosa, pero claro, si tú tienes una relación sexual fuera del matrimonio con un poseído y si encima es una agresión sexual, pues las posibilidades de que entre un espíritu del mal, según mi criterio, ¿no? Por la lógica aplastante, pues son más elevadas. Entonces, pues obviamente evitar las relaciones sexuales fuera del matrimonio es principal. De hecho, Padre Jesús, que nos acompañaba antes, que ahora ya no está con nosotros porque le dieron la aprobación en su asociación, a mí siempre me decía, cada vez que alguien tiene una relación sexual fuera del matrimonio con la otra persona, se lleva todos los demonios de esa persona. Entonces, esa afirmación es muy fuerte y creo que deberíamos reflexionar sobre esto. También me gustaría aclarar, hay algunos sacerdotes que dicen que la oración de liberación es igual que un exorcismo y esto no es así. Yo lo digo por mi experiencia, me dejé asesorar durante mucho tiempo y me decían, no, pero si con las oraciones de liberación vale. Y hasta que no he empezado realmente un proceso con un exorcista, aunque yo empecé con el exorcista, lo dejé y luego retomé con el exorcista, la potencia del exorcismo, que para algo está instaurado por nuestra Santa Madre Iglesia, que sabe lo que está haciendo, es mucho mayor que la de una oración de liberación. Entonces es importante que las personas que están poseídas o altamente vejadas tengan un seguimiento por parte de un exorcista. Entonces, ahora bien, no, es que en mi diócesis no hay exorcistas, pues hay que hablar con el obispo para que nombre un exorcista. No, es que no encuentro, es imposible. Bueno, pues si no encuentras es imposible y ahora solo te hacen oración de liberación, bueno, pues adelante, pues mejor una oración de liberación que nada, ¿vale? Entonces, eso por ahí. Comentaba Miguel que, bueno, que él sentía también este impulso de abusar de otros niños. Y es normal, yo me lo he topado varias veces. Entonces, si alguno de vosotros ha sido abusado y no se acuerda y tiene este tipo de impulso, o alguno de vosotros ha sido abusado, se acuerda y tiene este tipo de impulso, consultadlo, abriros y encontrar solución, porque puede terminar mal, porque el maligno se puede aprovechar de ese tipo de ideas, que a veces son solo ideas, pero luego se pueden plasmar en realidad si no se pone freno a tiempo. Entonces es muy importante que todos aquellos que sientan esto en su interior, que no se sientan mal. De hecho, o sea, pedir ayuda es lo correcto, porque claro, ante una gravedad así, ¿no? Pero es que ¿cómo voy a ir yo a un sacerdote o cómo voy a ir yo a un psicólogo a decirle que siento ganas de abusar sexualmente de alguien? Bueno, pues contactar con Cintia y Cintia os va a ayudar. Si no os sentís preparados para dar esos primeros pasos con un sacerdote o solos, bueno, pues aquí nos tenéis para ayudaros y sosteneros en todo momento sobre este tipo de cosas. Luego, es generalizado el tema de el miedo a volver al exorcista. A mí lo que me pasó es que yo fui al exorcista, luego empecé con oraciones de liberación, luego me vi un exorcista que me dijo que me había liberado. Y en cierta parte, pues seguramente me liberé de algo, pero no estaba liberada al 100%. Cuando yo detecto que empiezo a estar mal de nuevo, claro, bueno, y la verdad es que yo no dejé de estar mal, pero él decía que no, que era un proceso, que mi cuerpo estaba acostumbrado a los ataques y que era memoria celular lo que yo sentía, una historia que me contó. Y total, falso, o sea, falso porque luego se vio en el discernimiento que me hizo otro exorcista, ¿no? Pero yo me negaba a ir al exorcista porque yo decía, no, yo ya no estoy poseída, estos son solo vejaciones, ya no pasa nada.
Pues no, pues es que hay que ir, porque el problema está que a más tiempo pasa el mal, más se arraiga. Entonces, no tengáis miedo de volver al exorcista, no tengáis miedo de ir una y otra vez, y si os han hecho un discernimiento y no ha salido a la luz y pasan 2 años y os seguís sintiendo mal, id al exorcista de nuevo, porque el demonio se esconde. Entonces puede ser que os hayan hecho un discernimiento y no haya salido nada, pero puede ser que os vuelvan a hacer un discernimiento y sí salga. Entonces, si os encontráis mal de verdad y habéis hecho todo el programa, porque otra cosa es, me encuentro mal, quiero una solución mágica, pero no hago nada del programa. Pues no, hay que hacer todo el proceso, porque normalmente las vejaciones y todo esto se quita con la vida sacramental y el programa que nosotros proponemos, porque después de todas esas confesiones os puedo asegurar, vamos, que estáis limpios como una patena, y sobre todo las indulgencias plenarias que se ganan haciendo el programa, porque cuando nosotros nos confesamos, el Señor nos perdona, pero la consecuencia del pecado persiste, y esto que me asesoren si me estoy equivocando los sacerdotes que tenemos con nosotros. Entonces, claro, esa consecuencia del pecado, a través de la indulgencia plenaria, nosotros la vamos limpiando. Y esa indulgencia plenaria se gana, por ejemplo, haciendo la oración de las Santas Llagas todos los días, porque contemplamos una estación del Vía Crucis, que es una manera de ganar indulgencia plenaria, porque, por ejemplo, el rezar el rosario, si se reza en comunidad o si se reza entero en la iglesia, también da indulgencia plenaria, pero igual tienes que estar en la iglesia o tienes que estar en comunidad, no vale que lo vayas rezando tú solo. Sin embargo, la oración de las Santas Llagas, aunque la hagas tú solo, ganas la indulgencia plenaria, pero obviamente con todos los requisitos que esto requiere. Aquí el padre va a añadir algo, así que adelante, padre Ricardo. Sí, hija, es importante aclarar esto. Bueno, nosotros cuando por el bautismo se nos borra el pecado original, pero no digamos, la concupiscencia y la inclinación al mal. Es decir, la confesión ciertamente borra todo tipo de pecado, si hay arrepentimiento sincero, si hay propósito de enmienda, pero es una lucha permanente, porque como nuestra humanidad fue infectada, por decirlo así, entonces es necesario siempre estar atento y luchar, ¿no? Porque San Pablo dice, nuestra lucha no es contra seres de carne ni de sangre, sino seres espirituales, tronos, dominaciones, potestades, querubines, o sea, entonces la inclinación al mal, digamos, lo roto lo tenemos. Lo que sí la confesión es un remedio para reconciliarnos, como dice la palabra reconciliación, para volver a la amistad, pero somos conscientes de que tenemos que estar con los ojos alerta, porque saliendo del confesionario incluso podemos volver a caer. Entonces, esto es importante también tenerlo presente, ¿no? Ahora, genial, padre, muchas gracias. Gracias de corazón. Padre Eduardo, está por ahí, ¿no? Que está muy callado el padre. Padre, explíquenos bien esto de las indulgencias plenarias, porque hay mucha duda también y estaría genial brevemente hablar sobre esto. Bueno, lo primero, dar gracias a Carmen y a Miguel. Primero, Carmen, gracias por tu testimonio, y a Miguel, que lo iba escribiendo, y también al padre Ricardo. Tener la oportunidad de ver que los sacerdotes somos vulnerables, que aunque vistamos como superhombres de negro, como si fuéramos los Men in Black, uno puede pensar que todo nos va bien y que el Señor nos ha elegido porque estamos maduros, hechos, derechos, y no es así. Y no es así. Entonces yo le digo gracias al padre Ricardo por la valentía que ha tenido de querer compartir con todos nosotros, pues, lo que él está viviendo. Porque para un sacerdote, ministro de Cristo, pues contar esto, vamos, entendedme, puede ser a veces el doble de... Puede ser muy vergonzoso. El padre Ricardo creo que me puede entender, ¿no? Me puede dar vergüenza, ¿no? Puede decir, ¿qué van a pensar de mí? Yo soy un ministro de Cristo, un ministro de la Iglesia, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí si yo cuento estas heridas? Esta historia mía, esta historia feísima, ¿no? Pues agradecerle a él, ¿no? Y rezar mucho por él, tanto por el padre Ricardo, que ya le conocemos, y también por otros muchos sacerdotes que padecen esto, ¿no? Esto no es
cosa del padre Ricardo, de 3 o 4. Desgraciadamente es así, pues como está herida nuestra sociedad en muchos aspectos, los sacerdotes también somos hijos, ¿no? Y así que yo, en primer lugar, agradecido, ¿no? Entonces, las indulgencias. Voy a intentar ser sencillo. Cada pecado que nosotros cometemos, tiene como dos partes, ¿no? La culpabilidad que uno genera ante Dios, la culpabilidad, y luego una pena, que tiene dos dimensiones, una dimensión eterna y una dimensión temporal. Cuando uno se confiesa de los pecados mortales, de los veniales y recibe la absolución, cuando se confiesa, vamos a decir cuando se confiesa, ¿no? Por la absolución se elimina la pena eterna, pero no la temporal. La pena temporal se mantiene porque quizás a veces pues por muchas razones, a veces nuestro arrepentimiento no es del todo perfecto para purgar toda esa culpabilidad o esa condición que el pecado ha generado en nosotros. Dice San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María, es un libro, no es un libro para leer, es un libro para vivir, es un libro maravilloso. Dice que por cada pecado que nosotros cometemos, por pequeño que sea, por cada pecado que nosotros cometemos, nuestra inclinación constante al pecado va a ser siempre mayor. Y aunque nos confesemos muchas veces, o sea, nos vayamos confesando, si nuestro acumulo de pecados ha sido grande, nos va a ir costando cada vez, o sea, también nos va a costar salir de las circunstancias ordinarias de los pecados que hemos cometido, ¿no? Porque dejan huella también, ¿no? Dejan una huella temporal. Entonces, en el camino a la perfección a la que estamos llamados, la Iglesia, que tiene el poder de las llaves, es el poder de atar y desatar, desatar a la tierra, lo que desatas en la tierra quedará desatado en los cielos, etcétera, etcétera, pues lo aplican por su misericordia lo que se llama indulgencias, ¿no? Yo tengo aquí un librito que se llama Manual de Indulgencias. ¡Chachán! ¿Os recomiendo que lo compréis? No, porque va a pasar como a mí, no vais a enterar de nada. Entonces, ¿vale? Pero os puedo ayudar a entender que muchas de las cosas que hacemos ordinariamente, la Iglesia ha querido que puedan tener un valor de perfección. Un valor de purgar esa pena, que si no la purgamos ahora, la vamos a purgar en el purgatorio. O sea, eso que lo sepáis. Si no la quitamos aquí, nos vemos todos en el purgatorio. Entonces, eso es así. Entonces, las indulgencias pueden ser parciales o plenarias, ¿no? Plenarias es ¡fuas! ¿No? Que elimina todo, ¿no? Que elimina todo eso que hay ahí, ¿no? Y parciales, bueno, pues no llega a esa potencialidad, ¿no? No llega a tener toda esa fuerza, ¿no? Entonces, hay unas condiciones, ¿vale? Hay unos hechos que tienen atribuido esa indulgencia. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Año jubilar. La Iglesia convoca, la Iglesia local o la Iglesia universal, convoca un año jubilar, por ejemplo, este año, con motivo del 50 aniversario de la convocatoria del Concilio Vaticano II, pues un año jubilar de la esperanza, ¿no? Pues quien peregrine y visite determinados sitios, bien haga allí un acto de piedad, normalmente la Santa Misa, haga una oración en determinados sitios, normalmente la Santa Misa, comulgue en esa Santa Misa, se confiese 15 días antes o 15 días después, 15 días antes o 15 días después de ese hecho al que está atribuido la indulgencia, digo, de ese hecho, y rece por la persona e intenciones del Santo Padre, a ser posible un credo, ¿no? Pues recibe esa indulgencia plenaria. Recibe esa indulgencia plenaria, ¿vale? Entonces, esa indulgencia plenaria incluso se puede ganar hasta en varias ocasiones, ¿no? Al menos una al día, no paséis, ¿no? Al menos una al día, ¿no? Se puede ganar en varias ocasiones. Entonces, la Iglesia lo que quiere es que caminemos hacia la perfección, ¿vale? Entonces, que utilicemos tanto las cosas ordinarias y más sencillas, como puede ser rezar el rosario en comunidad, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, fijaos, he leído una que dice, la primera, se concede indulgencia parcial al fiel cristiano que en el cumplimiento de sus obligaciones y en el sufrimiento de las dificultades de la vida, eleva su alma a Dios con humilde confianza, añadiendo, aunque solo sea mentalmente, alguna piadosa invocación. Por ejemplo, indulgencia parcial. Pues yo no tenía ni idea de esto. ¿Vale? Es decir, pero está en la número 1, ¿no?
Entonces, hay muchísimas ocasiones en las que la Iglesia nos quiere ayudar a purificar nuestra alma. Y las indulgencias son esas medidas que la Iglesia ha previsto. Pero siempre poniéndolas en un camino de conversión, ¿vale? Y no en una especie de jugueteo de ajedrez con Dios. ¿Vale? No sé si más o menos. Fantástico, padre. Creo que es la primera vez que escucho una explicación tan clara. Las indulgencias plenarias que siempre nos generan un montón de dudas. Y ya que le tenemos ahí, padre, bueno, yo creo que la respuesta es sí. Confesión sin estola es válida. Si el sacerdote tenía la estola. Sí, a ver, las vestiduras litúrgicas son mandadas, quiero decir, para la celebración de los sacramentos y ordinariamente así han de ser usadas, ¿no? O sea, si vosotros veis que un sacerdote va a celebrar la Eucaristía y aparece en bañador y con chancletas, y dice, oiga, no. Usted va a celebrar un misterio, va a celebrar un rito litúrgico y para que se celebre lícitamente y regularmente tiene que utilizar las vestiduras adecuadas. Otra cosa, bueno, pues por ejemplo, el cardenal Bantuán, cuando estaba en la cárcel, pues celebraba la Eucaristía con una migaja de pan y un poquito de vino aquí en las palmitas de las manos, sin estola ni nada. ¿Qué le vamos a hacer, no? Vale. Una confesión sin estola es válida, no hay que entrar en esos detalles, ¿no? O sea, pues, yo qué sé, te pilla en la calle o en el monte, te viene una persona y te dice, confiéseme, ¿no? Pues se dan las circunstancias. Yo, por ejemplo, el otro día que venía de Ars, de Francia, y tuve que hacer escala en Barcelona, en el Prat. Pues cuando fui a hacer el control de seguridad, aparte de que se cachondearon un poquito de mí porque iba vestido de cura, ¿no? Mandé un poco la porra, ¿eh? Cuando hago el control de seguridad y me dicen, ¡viva Cristo Rey! ¡Ah, viva, viva! ¿No? Entonces, mientras me estoy poniendo porque vamos, yo creo que si hay alguno que trabaja en los aeropuertos, por favor, es el momento de mayor falta de dignidad personal. O sea, es que, vamos, o sea, es que tiene que ir cinturón, lo que lleves, pero bueno, en fin. Entonces me viene un chico y se me pone a hablar en inglés. Digo, no hay otro momento para. Y me empieza, where are you from? Where are you from? Y le digo, que soy de Madrid. Bueno, en inglés, que soy de Madrid y tal. Digo, oh, menos mal. Dice, ¿me puedo confesar? ¿No? Y digo, bueno, sí. Siempre suelo llevar una estola en el abriguito, en la chaqueta. No sé, porque uno nunca sabe cuándo te puede pasar algo así. Y digo, mira, ahora me va a venir bien, ¿no? Entonces nos sentamos ahí mientras todo el mundo recogía sus maletas y él confesándose y yo como sacerdote, ¿no? Y después de acabar la confesión, ¿no? Que él dijo, se lo agradezco porque iba a hacer un viaje muy largo y no quería tal. Y me dice, gracias por ir identificado. O sea, gracias por ir vestido de cura, leches, ¿no? O sea, uno nunca sabe lo que le puede pasar, ¿no? Entonces, en ese momento tenía estola. Si no tuviera estola, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues lo hubiera confesado igual y la solución hubiera sido válida. Muchas gracias, padre. Bueno, hasta aquí las preguntas. Han habido testimonios muy bonitos también, pues frases de apoyo y mensajes de apoyo a través del chat. Muchísimas gracias de todo corazón. ¿Y quién está previsto que haga la oración de las Santas Llagas? Cintia, vamos a dar paso. La hago yo, si no estaba Diana. Como quieras, la haces tú, te debutas, si te sientes Bueno. cómoda, si no la hago yo. Venga, adelante, vamos allá. Sí, la hago, solo si quieres poner la música. Vale, la pongo. Vamos a ver si no se corta, porque me dicen que cuando pongo la música se corta. Vamos a probar, ¿vale? Ahora nos decís si se corta o no. A ver. ¿Estáis escuchando la música aunque sea muy bajita? Muy bajita, ¿no? No. ¿No se escucha nada? Es que sabes lo que pasa, que luego... Ahora sí. ¿Sí? Vale. Entonces, Cintia, habla un poco a ver si no se corta, porque me están diciendo que se corta. A ver. Hola, ¿se escucha bien?
Lee un poco, si quieres, la introducción y a ver si se corta tu audio. Si no, pues nada. Lee un poco la introducción si quieres. Bueno, con esta oración contemplativa de tipo ignaciana, nos adentramos en lo profundo de nuestro corazón, generando un vínculo sagrado con nuestro amado Señor Jesús. Vale, chicos, ¿se cortó o se escuchó bien? Sí, tiene cortes. ¿Tiene corte? Mejor quitamos la música. Quitamos la música. Aquellos que la quieran escuchar, la música la pueden poner en YouTube mientras Cintia habla y se escucha. Es un truco que me dijeron el otro día. Así que adelante, Cintia, a capela. Bueno, en la primera parte contemplamos a Cristo crucificado, observando con reverencia y amor sus santas llagas. Podemos establecer una relación íntima con el Señor. Se nos invita a imaginar que sacamos simbólicamente la corona de espinas y los clavos de su cuerpo, como un acto de contrición por nuestros pecados, porque sabemos que un corazón quebrantado y humillado, nuestro Señor nunca lo desprecia. Este gesto, realizado en el silencio de nuestra oración, nos une a la pasión de Cristo y nos abre a la misericordia infinita de su amor redentor. Cuando nos acercamos a Él con humildad y, por supuesto, sintiéndonos inmerecedores de tal privilegio, se nos invita a besar, limpiar, sanar y venerar sus llagas de manera simbólica, con nuestros pensamientos y emociones. Este gesto nos hace tomar conciencia que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y nos ayuda a comprender que en su persona divina encarnada se ha unido en cierto modo con todo hombre. A medida que avanzamos, contemplamos a un Cristo glorioso en la cruz, como el de San Damián, sin tensiones ni dolor. Está de pie sobre la cruz, no pende de ella. Su cabeza no está tocada con una corona de espinas, lleva una corona de gloria. En la parte intermedia, tomamos conciencia de que si hemos amado y sanado las llagas de Cristo, Él, en su infinita misericordia, amará aún más las heridas de nuestro corazón. Nos convertimos en el buen ladrón en la cruz, teniendo la oportunidad de pedir perdón a Jesús, reconocerlo como el Hijo de Dios y el Rey del universo. Le suplicamos con humildad: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús, en su divina misericordia, nos responde y nos insta a renacer de nuevo, como lo expresó Nicodemo. Después de nuestro arrepentimiento, nos convertimos en el discípulo amado a los pies de la cruz de Cristo, donde recibimos a nuestra Madre María. Esto marca la transición a la tercera parte de nuestra oración. Ahora nos encontramos ante Jesús resucitado y la Virgen María, que nos acompañarán en el camino de sanación de nuestras heridas más profundas, pues Él se manifestó para quitar los pecados. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada, ser restablecida, muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien. Era necesario que se nos devolviera. Juntos atravesaremos nuestro Getsemaní particular y revisaremos cada área de nuestra vida mirándola con los ojos del Espíritu Santo, facilitando así la sanación de las heridas del pasado, las preocupaciones del presente y las ansiedades del futuro. Queremos hacer constar que hemos atribuido de manera arbitraria un valor a cada clavo y llaga para facilitar la oración, pero podrían simbolizar cualquier otra cosa. Entonces, para empezar, nos ponemos en presencia
del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús quiere que le acompañes y le muestres tu amor en los últimos momentos en la cruz. Cuida sus llagas y Él sanará las tuyas. Durante la oración, de manera contemplativa, entraremos en contacto con el mismo Jesús durante su pasión y tendrás la oportunidad de abrazar, besar y sanar sus heridas. Él está en la cruz por nosotros. Demuéstrale tu agradecimiento con un gesto de amor. En este compartir con Él, te invitamos a que le entregues esa cruz que tanto te pesa. Tómate unos momentos para contarle a Jesús eso que te aflige. Repite en tu corazón: Dios uno y trino, misterio de amor, que habitas en los cielos y en mi corazón. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Ven, Espíritu Santo, te abro mi corazón, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y vida, para que actúes en ellos sin ningún tipo de restricción ni resistencia. Y suplico que me des tu luz que deseo, anhelo y necesito. Ahora, imagina a Jesús en la cruz, delante de ti. Imagina que puedes estar ahí con Él y acompañarle en estos últimos momentos en la cruz. Retira la corona de espinas al Señor con todo el amor y la solemnidad que esto precisa. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Dale aliento en estos momentos por los que está pasando y demuéstrale tu amor. Retira el clavo de la mano izquierda. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo del pie izquierdo. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo del pie derecho. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Retira el clavo de la mano derecha. Besa, limpia, sana, venera sus llagas. Y finalmente, tomando conciencia que Jesucristo ha muerto por nosotros, besa, limpia, sana, venera la llaga del costado y agradece todo lo que ha hecho por ti. Repite en tu corazón: si yo amo así tus llagas, ¿cuánto más amarás tú las mías? Ahora, como si fueses el buen ladrón crucificado al lado del Señor,
Puedes pedirle perdón por todas las veces que le has fallado, por todas las veces que no le has puesto primero en tu vida. Después de esta reflexión, ora con fuerza diciendo: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús te mira y te susurra: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenéis que nacer de nuevo. Después de tu arrepentimiento, pasas a ser el discípulo amado. Te encuentras a los pies de la cruz. A tu nueva vida entrarás acompañado de alguien muy especial. A tu lado está la Virgen María. Jesús la mira y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego te mira a ti y te dice: ahí tienes a tu madre. Siente cómo la Virgen María te abraza. En esta segunda parte de la oración, permite que sea el Espíritu Santo el que te sane a ti y que Jesús te acompañe en esta nueva vida. Imagina a Jesús resucitado frente a ti. Ahora eres tú el que lleva la corona de espinas y los clavos. Él se acerca y te mira a los ojos. Con humildad, suplícale diciendo: Señor, si quieres, puedes quitarme la corona de espinas. Jesús, con todo su amor, la retira. Siente cómo se alivia el dolor que te generan tus pensamientos. Invoca al Espíritu Santo para que sane y transforme todos esos pensamientos que te hacen daño y te alejan de Dios en amor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza. El Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en la mano izquierda. Este clavo representa las cargas y preocupaciones de la vida cotidiana. Trabajo, dinero, estudios. Todas las tensiones y ansiedades que estas áreas pueden traer. Quizás tengas heridas abiertas que necesitan ser sanadas. Situaciones en las que necesitas que Jesús te sostenga. Este es el clavo que te genera esa llaga. Con humildad, suplícale a Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga.
La Virgen toma tu mano y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza. El Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en el pie izquierdo. Simboliza las preocupaciones que tienes al respecto de tu salud, ya sea física, emocional o espiritual. Con humildad, suplícale a Jesús, diciendo: Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. La Virgen María toma tu pie y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza, el Espíritu Santo te reconforta y la Virgen te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en el pie derecho. Simboliza todas las preocupaciones, heridas, rencores o faltas de perdón que hay en tu corazón con respecto a la familia y a todos tus seres amados. Con humildad, suplícale a Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. La Virgen María toma tu pie y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en este ámbito. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza. El Espíritu Santo te reconforta y la Virgen te cubre con su manto. Observa el clavo que tienes en la mano derecha. Este clavo simboliza
los obstáculos y las preocupaciones que te encuentras a la hora de realizar acciones caritativas, servir a los demás o los impedimentos para desarrollar un apostolado o una misión para el Señor. Con humildad, suplíquele a Jesús diciendo: Señor, si quieres, puedes quitarme este clavo y sanar la llaga. La Virgen María toma tu mano y Jesús retira el clavo y sana la llaga con todo su amor. Comparte con Él tu dolor y tus peticiones en ese ámbito. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente cómo Jesús te abraza y el Espíritu Santo te reconforta, y la Virgen María te cubre con su manto. Observa la llaga que tienes en el costado. Simboliza tu relación con el Señor. Pídele al Espíritu Santo que sane esa relación, que te dé más fuerza y convicción a tu fe, que te llene de la gracia y el amor de Dios. Siente cómo Jesús te abraza y pone su mano en tu costado para sanar esa llaga. Te susurra al oído: te esperaba. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siente como Jesús te abraza. El Espíritu Santo te reconforta y la Virgen María te cubre con su manto. Observa ahora tu corazón y clama al Señor con esta oración. Espíritu Santo, si hay alguna herida abierta todavía, te ruego que la sanes. Y ahora, con tu corazón lleno de la gracia del Espíritu Santo, haz una oración de sanación por y para el mundo e ilumina con su luz a cuantos te rodean. Aquí puedes expresar una oración que salga desde lo más profundo de tu corazón y que no sea para ti, sino para la sociedad en general o para alguien que sabes que lo necesita. Puedes pedir paz, conversión, etc. Gracias, Santísima Trinidad, por este momento de oración. Virgen María, acompáñame en el caminar de la vida y llévame siempre de la mano. Espíritu Santo, permanece en mí e ilumina siempre las oscuridades de mi ser. En tu nombre, Jesús.
séllame con tu sangre preciosa y protégeme del mal y del maligno. Padre, te entrego este corazón humilde para alabanza y gloria de tu nombre, por mi salvación y por la de todo el mundo. Amén. Y ahora para ganar la indulgencia plenaria, oremos por las intenciones del Papa. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y ahora, Padre Eduardo, si tiene a bien, vamos a ver un segundito. A ver.